Pero hoy día vamos a hablar de algo interesante. Continuamos con nuestra serie del Sermón del Monte y vamos a tocar un tema que es la oración eficaz. Vamos a hablar de la oración porque yo creo que es importante hablar de esto. Cuando yo estaba aprendiendo mucho de la vida cristiana, yo pensaba que solo existía una iglesia y solo funcionaba de una manera, una denominación, qué sé yo. Y de repente un día me invitaron a trabajar en la librería El Inca. Para los que conocían, la librería El Inca era una librería cristiana de más de 100 años, muy antigua aquí en el Perú y funcionaba muy bien. Pero en esta librería había algo que destacaba cuando yo empecé a trabajar allí, y es que mucha gente venía a buscar un libro de un pastor que se llamaba Paul Yonggi Cho. Y es todo un montón de gente buscaba todo esto, y entre ellos pastores y líderes buscaban literatura de Paul Yonggi Cho. Y ahí me llamó la atención, ¿no? ¿Quién es esta persona que tanto compran, tanto busca la gente leer? Y me di cuenta que Paul Yonggi Cho era uno de los pastores que tenía una de las iglesias más grandes en todo el mundo. Esta iglesia tenía más de 5,000 personas, más de 8,000 personas. Era realmente grande la iglesia. Y cuando yo empecé a leer un poco de él, quise saber, creo que como todos los que compraban sus libros, era cómo había logrado este hombre tal crecimiento. Y cuando empecé a investigar cuál era la clave para tu crecimiento, descubrí que este hombre había tomado una decisión, y es que su iglesia iba a ser una iglesia de oración. Y no solo de orar en la carne, no hablar de palabras, no es hablar, no, orar no de soltar frases y ya, sino que él tuvo una convicción y dijo: mi iglesia va a ser una iglesia que va a orar en el Espíritu. Y eso empezó a ser como un pilar en su iglesia y empezó a moverse tanto que su iglesia empezó a crecer por miles y miles y miles. Y esto a mí me llamó la atención. Y en estos días que estaba armando esto, estaba pensando en este mensaje, y hoy especialmente que ya lo había predicado en Comas, cuando venía hacia aquí me acordé de este hombre y me di cuenta la importancia de la oración. ¿Cómo funciona la oración? Porque para que tu iglesia crezca tanto, la oración fue eficaz. Funcionó la oración. Y por eso vamos a hablar de qué es la oración eficaz o cómo funciona la oración eficaz esta noche, porque Jesús se ocupa de esto en el Sermón del Monte. Jesús habla de la oración. Cuando vuelvo a revisar un poquito, para darles un poquito más de contexto en la introducción, cuando yo revisaba en estos días los avivamientos que a lo largo de la historia se han presentado en el mundo, todos los avivamientos surgieron de un tiempo de oración especial, de gente que dijo: voy a entrar en intimidad con Dios, lo voy a alabar, lo voy a adorar y voy a orar en el Espíritu. Pasar tiempo con Dios promueve avivamiento en la iglesia. Pasar tiempo con Dios promueve, oración promueve avivamiento en la iglesia. Nunca va a empezar un avivamiento de fe, de crecimiento, si no hay una iglesia que ora. Alguien dice amén a eso. Si no hay una iglesia que ora, entonces no va a haber avivamiento. Y no es solo orar por orar, es orar en el Espíritu, es entrar en la presencia de Dios, es poder disfrutar de comunicarme con Dios, de poder hablar con ese Dios todopoderoso que me abre las puertas de su trono a través de Jesucristo para que tú y yo podamos entrar a tu presencia. Diga conmigo: soy un privilegiado porque puedo entrar en la presencia de Dios. Hermanos, podemos entrar en su presencia. Orar, diga conmigo, orar es hablar con Dios. Es tan sencillo como eso. Orar es poder entrar en la presencia de Dios y hablar con Él. Cuando nosotros queremos grandes cosas, hermanos, nos ponemos a orar. Cuando vienen dificultades, nos ponemos a orar. Pero, hermano, cuando se van las dificultades y cuando las grandes cosas se cumplen, nos olvidamos de orar. Dejamos de orar. Hay gente que me ha dicho: pastor, yo necesito un trabajo, y empiezan a ayunar. Nunca habían ayunado, pero empiezan a ayunar hasta que encuentran el trabajo. Una vez que encuentran el trabajo, se acabó el ayuno. Hermanos, no podemos buscar a Dios solo cuando algo grande se presenta. Por eso Oswald Chambers dijo lo siguiente: la oración no nos capacita para las obras mayores, la oración es la obra mayor. Amén.
La oración no nos capacita para grandes cosas. No, no, no. La oración es en sí misma una cosa muy grande, una obra muy grande, maravillosa. ¿Sabes por qué? Porque no estás entrando a hablar con cualquiera. Estás entrando a hablar con el Rey de Reyes, Señor de Señores, y con el Dios Todopoderoso. ¿Alguien lo cree, sí o no? Entonces tenemos que aprender esto. La oración es esa puerta abierta para que tú y yo podamos hablar con Dios. Cuando estábamos allá en Estados Unidos, en Washington, nos llevaron mis cuñados, nos llevaron al Capitolio para que pudiésemos conocer. Y justo ese día podíamos entrar y era gratis, ¿no? Entonces, cuando es gratis, un latino entra de todas maneras, ¿cierto? Entonces dije, gratis, vamos para allá, papá. Entonces nos fuimos, nos pusimos en la fila y empezamos a ver eso. Pero, ¿sabes? Creo que todos se ponían bien porque todos se presentaban bien para ver eso. Era increíble. Todos se arreglan, todo es tan claro, todo ordenado, la gente bien presentada, los que iban a guiarte estaban muy bien presentados, era muy ordenado. Y decía, mira cómo se prepara todo para un edificio. Incluso a veces nosotros nos preparamos para recibir gente que tiene un puesto en la casa, tu jefe, alguien reconocido, pero menospreciamos la oración. Y la oración, hermanos, es entrar en la presencia del más grande de todo, que es Dios. Y a veces lo olvidamos. El privilegio que es para nosotros orarle al Señor. No esperemos que las cosas grandes se nos presenten. ¿Sabes por qué? Porque la oración en sí misma es una cosa muy grande. Es entrar en la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces entra en la presencia de Dios. La oración es eficaz porque nace en el corazón, la disposición del corazón. Dios nos invita a orar. Hermanos, a veces oramos tanto, estamos contaminados, la iglesia hoy en día. Y estamos contaminados por un movimiento que se llama el decrétalo y obténlo. O la declaración positiva. Si tú lo dices, lo declaras, lo vas a obtener. ¿Y por qué? Porque decimos, es que la palabra tiene poder. Y te voy a decir algo, tu palabra y la mía no tienen ningún poder. El único que tiene poder es el Dios Todopoderoso. Y su palabra es la que tiene poder. Amén. Entonces, eso de que decláralo, decrétalo. No. Declaramos su palabra. Eso declaramos. Declaramos el Evangelio de Cristo. Porque si hay algo que el mundo necesita, hermanos, es a Cristo Jesús. Y su iglesia que sea sal y luz. Amén. Entonces la iglesia, para ser sal y luz y llevar a Cristo, ¿qué es lo que el mundo necesita? Necesita orar. Si la iglesia no ora, entonces ¿cómo cumplimos nuestra gran comisión? Y por eso Jesús va a tratar este tema de una manera especial. 3 veces Jesús va a hablar de la oración y esta es la tercera vez. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. Jesús nos dice lo siguiente en el Sermón del Monte. Sigue pidiendo, dice, y recibirás lo que pide. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pida? Me encanta esta palabra, porque es la tercera vez que Jesús va a hablar de la oración. La primera vez que Jesús habla de la oración, dice algo interesante, dice, no oren como los fariseos, porque a ellos les encanta hacer oraciones en público y gritar las oraciones para que los vean. Y Jesús dice, no, la oración eficaz es en la intimidad. Tú a solas con tu Padre. Amén. ¿Se acuerdan de eso? Pero después Jesús vuelve a hablar de la oración, porque los discípulos le piden que les enseñe a orar y Jesús les dice, entonces cuando ustedes oran dirán, Padre nuestro. ¿Se acuerdan? Y al final de esta serie trataremos de tocar el Padre Nuestro para entenderlo bien. Pero la tercera vez que Jesús va a hablar de la oración es esta. Jesús va a hablar de cómo debemos orar. Jesús sabía algo, que la oración es el oxígeno de la vida espiritual.
Yo no puedo decir que soy cristiano o decir que tengo una relación con Dios si no oro, si me da pereza orar, si no tengo tiempo para orar. Pero orar de verdad. No esas oraciones de que, Señor, bendice los alimentos en el nombre de Jesús, amén, y a darle. No, esa no es una oración. ¿Me entiendes? Si lo vas a hacer así, hermano, en el nombre de Jesús, yo te invito a algo, no ores, come nomás. Es lo mismo, porque solo estás soltando palabras. No sé si me sigue. No solo se trata de decir eso, no solo se trata de levantarme en las mañanas, poner los pies en el piso y decir, gracias Dios y ya, y seguir como cualquier cosa. No, no. Si tú realmente vas a orar, tienes que saber que la oración es entrar en el trono de la gracia de Dios. Estábamos hablando de esto, la oración es entrar en la presencia de Dios y Jesús sabía esto, él sabía que la oración es el oxígeno de la vida espiritual. Y en este pasaje Jesús dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Sabes, esas no solo son simples palabras, son palabras de ánimo. Son palabras que a través de las cuales Jesús nos invita a entrar en comunión con Dios, a depender de Él cada día y a confiar en su carácter. Hermanos, cuando Jesús nos está enseñando a orar, no nos está enseñando a cómo conseguir cosas. ¿Ok? Cuando Jesús habla de orar, y lo que vamos a desarrollar esta noche, no es una estrategia para cómo conseguir cosas. Lo que Jesús está diciendo es que la oración o a través de la oración es que nos acercamos al corazón de Dios. La oración eficaz es la que te acerca al corazón de Dios. No es la que pide, es la que se acerca al corazón de Dios. Cuando tú vas a orar, tienes que saber que estás acercándote a Dios mismo. Es que Dios está a tu lado. ¿Lo cree o no lo cree? Eso es importante. Y Jesús sabía eso, que la oración nos acerca a Dios. La oración eficaz es la que te acerca al corazón de Dios. Por eso hoy día vamos a estudiar 3 enseñanzas grandes que Jesús nos da, para que nos alineemos al verdadero propósito de la oración. Y lo primero que vamos a analizar, la primera verdad es la gran invitación que Jesús nos da. Dios nos llama a pedir, buscar y llamar. La gran invitación de Jesús, ¿cuál es? Llama, ¿para qué? A pedir, busca y llama. Y el versículo 7 dice esto en Mateo capítulo 7, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Sabes, cuando tú estás leyendo esto, lo que tienes que leer es que la frase como empieza, el verbo que Jesús está usando es un imperativo presente. ¿Eso qué significa? Que es algo que se mantiene. Es una orden presente, es todo el tiempo. No está diciendo, sigue llamando hoy. No, no, dice, sigue llamando. Cuando dice sigue, es todo el tiempo. Sigue llamando, sigue buscando, sigue pidiendo. Es decir, no te canses. Dile a la persona que está a tu lado, no te canses de orar. No te canses de pedir. No te canses de llamar. No te canses de buscar. No te canses, porque la invitación de Jesús, ¿cuál es? Sigue, sigue, sigue. Ay, pastor, yo ya no puedo, ya no estoy cansada, estoy cansado, ya no me dan las fuerzas. Hermano, hermana, esta noche yo quiero decirte, sigue buscando, sigue llamando, sigue pidiendo, porque en algún punto se va a abrir, porque en algún punto vas a encontrar. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces tenemos que seguirse la invitación de Jesús. Y mira, no se trata de torcerle el brazo a Dios para que haga lo que yo quiero. La oración no es eso, no es Señor, yo te voy a insistir, no es como los niños cuando le piden permiso a la mamá para salir, ¿no? Mamá, ¿puedo salir? No, no puedes salir. Pero mamá, ¿por qué no puedo salir? Pero mamá, déjame salir, todos mis amigos están yendo, pero mamá, por favor, ya estamos tarde, mira mamá, ya es la hora, mamá, ya estoy listo, pero yo no he hecho esto, mamá, mamá, mamá. ¿Y qué termina haciendo la mamá? Ya, vete. Porque te llega a cansar y te tuerce la voluntad. O te manipula, ¿no? Mamá, ¿puedo salir? No, no puedes salir. Pero si nunca salgo, nunca me dejas hacer nada, mamá. Tengo buenas notas. Todo lo que tú me pides, yo lo hago. Pero bueno, si algo tan pequeño como salir te cuesta, yo lo entiendo. Y la mamá ya te manipuló, te torció la voluntad.
Y alguna mamá está diciendo, a mí nunca me ha pasado. Sí te ha pasado. Todos lo logran en algún punto. ¿Estamos? Pero Dios no es así. A Dios no le podemos torcer. La oración no es un método para torcer la voluntad de Dios. Dios no se va a cansar si le sigues diciendo, Señor, pero este es el chico, este es el chico, este es. Me grita, me jalonea, pero este es, yo lo voy a cambiar. No, no es que va a cambiar la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? No es un método para torcer la voluntad de Dios. La oración, lo que Jesús quiere sigue buscando porque vas a encontrarte a Dios. Sigue llamando porque Dios te va a abrir. Sigue pidiendo porque Dios te va a encontrar. Busca a Dios. La oración es el camino ¿para qué? Para encontrar a Dios. Para eso es la oración, hermanos. Dios es quien... Pero me llama esto la atención. ¿Sabes? Que sea Dios mismo que nos diga, sigue buscando, sigue llamando, sigue pidiendo. O sea, Dios nos invita a nosotros. Cuando nosotros deberíamos decir, Señor, sigue escuchándonos. No te canses de nosotros. Sigue oyendo, pero mira cómo es Dios tan bueno. Nos dice, sigue llamando, hijo, hija. Sigue pidiendo, hija. Sigue llamando, ¿sabes? Sigue buscando, porque vas a encontrar. No te canses. Entonces, por si te has olvidado y te has cansado, no te canses. Porque la invitación de Dios es, sigue haciéndolo. Así es que dile al que está a tu lado, sigamos haciéndolo. Sigue buscando de Dios. Pero hermano, lo que Jesús y Dios nos están invitando es que los busquemos a ellos. Que busquemos a Dios. Pero el problema es que a veces oramos, pero no pedimos lo que a Dios le agrada. Y nuestras oraciones tienen contenido muy mundano. Voy a explicarlo. Cuando estamos pidiendo para tener éxito en este mundo, cuando estamos pidiendo para encajar en este mundo, pero no pedimos para lo que a Dios le agrada. Cuando Dios dice que no, ya la oración no queremos. Cuando Dios demora en responder, ya no confiamos en la oración. O a veces nosotros tenemos la perspectiva que la oración es lo último que tenemos que hacer. Primero buscamos al especialista, primero hablamos con el abogado, primero hablamos con el psicólogo, primero hacemos esto, hablamos así, agotamos todos los caminos posibles. Y cuando ya no tenemos dónde ir y ya no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? Oramos. Y esa no es la invitación del Señor. Eso no es lo que Dios está diciendo. Eso no es lo que Cristo está diciendo aquí. Cristo está diciendo algo más profundo. Pero sabes, a nosotros nos gusta lo inmediato. Nos impresionamos con la oferta que el mundo nos hace y nos olvidamos de la invitación de Dios. Dios nos dice, ven a mí, busca en mí, llama a mí. Solo yo puedo llenar lo que el mundo jamás podrá llenar. Pero a nosotros nos llama lo inmediato, lo visible, lo material, lo ostentoso. Pero es que nos hemos olvidado de algo. Venimos de Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Busque el reino de Dios por encima de todo. Vivan una vida justa y yo les daré todo lo demás. Yo me encargo de todo lo demás, dice el Señor. Si tú caminas y vienes con tu mirada puesta en el Señor, no te vas a conformar con lo que el mundo puede darte, porque vas a buscar lo que Dios puede darte, que es mucho más grande que lo que el mundo puede darte. Hermano, no midas la vida en base al éxito del mundo. Mide tu vida en base al éxito en Dios. ¿Sabes? Porque hay gente que puede tener mucho dinero y se suicida porque no tiene propósito, porque no tiene la esperanza que nosotros tenemos. ¿Cuántos creen que el mundo necesita esperanza? Porque no predicamos. Si la esperanza solo se encuentra en Cristo Jesús. No nos conformemos con lo visible. No nos conformemos con lo material, no nos conformemos con lo que este mundo nos puede dar rápidamente, solo porque Dios demoró en responder nuestra oración. No, Jesús está diciendo, busca en mí, llámame a mí, pídeme a mí, encuéntrate conmigo en la intimidad.
Hermano, Dios quiere encontrarse contigo en tu intimidad. Pastor, pero es que yo he pecado mucho, tengo vergüenza. No hay pecado que tú puedas cometer que aleje a Dios de ti. No hay amor, no hay pecado que tú y yo podamos cometer que aleje a Dios de nosotros. Porque Él tiene una característica, es fiel. Él nunca te deja. ¿Estamos de acuerdo? El pecado nos aleja a nosotros de Dios. Pero Él no, Él siempre está ahí, tocando la puerta. Acércate. John Piper decía lo siguiente: la oración es la forma que Dios ha señalado para que nuestro gozo sea cumplido, porque es el aire que produce el calor interior de nuestro corazón hacia Cristo. Si no hubiera aire, si no pudiéramos comunicarnos con Él en respuesta a su palabra, seríamos tremendamente desgraciados. Qué bendición es el poder entrar en la presencia de Dios. Pero qué bendición infravalorada por nosotros. Porque tenemos la bendición de entrar en la presencia de Dios y no lo hacemos. Podemos orar directamente al Padre y no lo hacemos. No necesitamos ningún intermediario más que Cristo Jesús. Y lo tenemos y no lo usamos. No buscamos a Dios. Hermanos, la invitación de Dios es: llama, pide, busca, pero no busques lo material. No llames por lo rápido, inmediato. No busques lo simple cuando Dios tiene tanto para darnos. Búscalo a Él, pide a Él, llámalo a Él. La oración eficaz es aceptar la invitación de acercarnos a Dios. En segundo lugar, la segunda verdad que quiero que aprendamos esta noche es que la gran promesa, porque en esta enseñanza Jesús nos da una invitación, pero ahora nos va a dar una gran promesa. Y Él dice que la promesa es: se les dará, hallarán y se les abrirá. Por eso el versículo 8 de Mateo 7 dice: pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Dios no solo invita, Dios te promete. Y cuando Dios promete, Él sí cumple. Amén. ¿Alguien lo cree, sí o no? Sin embargo, esta promesa tiene condiciones. ¿Estamos? Esta promesa tiene condiciones. Y quiero compartirte tres de ellas. La primera es que si tú quieres acercarte a Dios, debes ser su hijo. Dios va a cumplir sus promesas para sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Jesús enseñó a orar. En el mismo Mateo, capítulo 6, Jesús empieza a enseñarnos a orar y dice: Padre nuestro. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son los que van a orar? Hijos de Dios. Gente que como autoridad puede decir Padre. No como algo aprendido, sino como una certeza de la decisión que yo he tomado de ser un hijo de Dios. ¿Cuántos tienen esa certeza en el corazón de ser hijos de Dios? Entonces tú puedes orar diciendo: Padre mío. Amén. Tú le puedes decir Padre. Solo los hijos tienen derecho a las promesas del Padre. ¿Cierto? Los papás, si tu hijo viene y te pide algo, ¿tú le das, sí o no? Papá, dame un sol. Y tú le das un sol. Si tu hijo te dice: papá, quiero estudiar en una universidad un poco cara, ¿qué vas a hacer? Esforzarte por todos los medios quizás para darle eso, porque sabes que es algo bueno. Pero ¿qué tal si viene su amigo, el amigo de tu hijo, y te dice: señor, yo también quiero estudiar en esa universidad, ¿puede pagármela? ¿Sé qué haría? Claro, hijo, por supuesto voy a trabajar por ti también. Y tu esposa te miraría y te diría rápidamente: ¿no tiene papás como para que trabajen por él? Porque eso es lo lógico, que sus padres se hagan cargo. ¿Me entiende? Pero si alguien viene y te pide un sol y es alguien que no es ni tu hijo ni nada, ¿tú se lo das, sí o no? ¿Por qué se lo das? ¿Por gracia? ¿Por misericordia? ¿Por amor? ¿No es lo que Dios hace? ¿No es Dios el que bendice aún a los que no son sus hijos? ¿Y por qué lo hace? ¿Por gracia? ¿Por misericordia? ¿Por amor? Porque ese es nuestro Dios. Pero cuando un hijo viene y le pide, Dios le da. ¿Por qué? Porque a ese hijo le tiene que dar. Es suyo.
le pertenece, no es un extraño, y no solo es por gracia, es porque es parte de. Recuerda que cuando Dios nos ve a través de Cristo Jesús, y Él ama a su Hijo, y por ende nos ama a nosotros. Amén. Entonces, para orar y ser escuchados y recibir las promesas de Dios, debemos ser sus hijos. Debemos haber nacido de nuevo. En segundo lugar, el segundo requisito es, debemos pedir en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Y sabes, no debemos pedir como una fórmula, porque hay gente que está orando y termina y dice amén. Y no, y alguien piensa, uy, ya fue. Es que no dijo en el nombre de Jesús. Y pensamos que como terminamos la oración y no dijimos en el nombre de Jesús, no va a funcionar. No, te voy a decir algo. Tú y yo podemos orar al Padre y entrar a su trono por los méritos de Cristo Jesús. No es por otro camino que podemos entrar a Dios. Y si tú y yo estamos orando como hijos, es porque Cristo está en nuestro corazón. Y si te olvidaste de decir en el nombre de Cristo, no te preocupes, porque Dios te ve a través de Cristo. ¿Estamos? Entonces no te preocupes. Pero no significa que no lo hagas. No, no. Pero cuando lo vayas a hacer, y si tú vas a decir en el nombre de Jesús, tienes que saber por qué lo haces. No es solo una frase que decimos. Y no que cuando estamos orando, estamos diciendo, Señor, yo te lo pido y te lo pido en el nombre de Jesús. Es que estoy diciendo, Señor, yo reconozco que Cristo es el único mediador entre tú y yo. Nadie más va a entrar en tu presencia como Cristo puede entrar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso lo pido en su nombre. Pero no solo por eso, sino porque su sangre preciosa me cubre. Y como su sangre me cubre y cubre la multitud de mis pecados, entonces yo puedo hablarle al Padre y Dios va a escuchar mi voz, porque cuando me vea, me va a ver santo, me va a ver perdonado, me va a ver su hijo, no me va a ver condenado, no me va a ver un pecador, no, me va a ver a través de Cristo, y es por los méritos de Cristo que yo puedo orar al Padre y Él me va a responder. Entonces por eso cuando yo oro con toda autoridad digo, en el nombre de Jesús. Y no solamente es una muletilla, no es una fórmula, es una verdad en la que oramos. Entonces, hermanos, cuando terminen sus oraciones, ahora ya sabes por qué decimos en el nombre de Jesús. No es algo que decimos por decir, es algo que decimos porque es algo en lo que creemos. Es algo que es realidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso, estamos muy bien. Hoy día estamos muy atentos, estoy contento. Tercer requisito. Tercer requisito para poder recibir las promesas del Padre, y es que debemos pedir con fe. ¿Cómo debemos pedir? Con fe. Santiago capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 6. Dice, cuando se la pida, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. ¿En quién? En Dios. Un paréntesis. Por eso no le oramos a los santos. Por eso no le oramos a la Virgen. Ustedes van a ver muchos videos que hay gente que está empezando a refutar eso. No, no, no. Solo se le ora a Dios. Porque la fe solo se pone en Dios. ¿Estamos? En Dios Todopoderoso. Lo dice Santiago. Asegúrense de que su fe sea solamente en quién, en Dios. Y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Dile a la persona que está a tu lado, no dude, ten fe. Como en una relación, cuando ya están los enamorados y están bien y la están pasando bien, y de repente viene uno de ellos y le dice al otro, ¿sabes qué? Creo que nos tenemos que dar un tiempo. Y cuando a veces vienen y me dicen, pastor, deme un consejo porque sabe, a la verdad, creo que ya esto se está enfriando. Y yo rápidamente lo que les digo es, ¿cómo se llama? ¿Cómo que cómo se llama, pastor? Sí, porque hace 2, 3 semanas, porque a veces pasa con esa rapidez, hace 2, 3 semanas decías, pastor, he encontrado la mujer de mi vida, esta es con la que me voy a casar, te pusiste de enamorado y ahora nos hemos dado un tiempo, creo que ya no. ¿Cómo se llama? Porque mira, una persona que tiene duda tiene la lealtad dividida. Cuando no existía esa persona, tú te ibas a casar.
Era el amor de tu vida. Necesitabas versículos bíblicos. Pastor, he hallado un tesoro, porque la Biblia dice que el que haya esposa haya un tesoro, y la he hallado. Gloria a Dios. Pero ahora estás dividido. ¿Por qué? Porque tu lealtad está dividida. ¿Tienes duda por eso? No podemos orar si tenemos un ídolo en el corazón. No podemos orar si tenemos dudas en el corazón, porque lo único que hace la duda es manifestar que hay alguien que me está estorbando, que me hace dudar. Hermano, ¿quién te hace dudar cuando oras? ¿Por qué cuando oras por sanidad dudas de que Dios lo pueda hacer? ¿Por qué cuando oras por restauración de tu matrimonio dudas que Dios lo pueda hacer? ¿Por qué cuando oras para que Dios te ayude a vencer un pecado, te ayude a vencer algo en tu vida, dudas y piensas que no vas a poder hacerlo? Porque tu fe no está puesta en Dios, está puesta en ti. Y tú dices, yo no voy a poder, pero te olvidas que Dios puede con todo. Pero tu corazón está, tu lealtad está dividida. Entonces, hermanos, si vamos a orar, tenemos que orar con fe, no con duda. No podemos estar divididos. Por eso Jesús mismo enseña en este mismo mensaje, no puedes servirle a dos señores. No puedes amar al dinero y amar a Dios. O amas al uno y te separas del otro, o no funciona. Es lo mismo en la oración. Yo no puedo dudar cuando oro, porque estoy entrando en la presencia de mi Dios y no puedo traer a mi otro Dios o a mi ídolo a esta oración. Tengo que saber que estoy entrando ante el único Dios. Por eso Santiago dice, pide con fe y sin dudar. Confía, cree. La duda refleja, hermanos, que no confiamos en el carácter de Dios. Había un bar que estaba cerca de una iglesia y el bar traía muchos problemas a la iglesia. Habían borrachos, peleas, algo descontrolado. Entonces el pastor y los hermanos dijeron, vamos a empezar a orar a Dios para que se cierre ese bar y desaparezca. Y empezaron a orar. Y cuando de repente estuvieron orando en esos días, hubo una tormenta tremenda, cayó un rayo, se incendió el bar y el bar desapareció. Y el dueño del bar estaba preocupado, estaba por supuesto dolido porque su negocio se había perdido. Y él se enteró en medio de eso que en la iglesia cercana la gente estaba orando para que el bar desapareciera. Así es que él agarró, tomó un carro, se fue al Poder Judicial y puso una demanda. ¿A quién? Al pastor y a la iglesia, porque por su oración se quemó mi bar. Entonces, el juez los llamó a los dos, llamó al dueño del bar y llamó al pastor para que, pues, ver qué había pasado. Y cuando estaban hablando, el hombre le dice, estos cristianos, el pastor y su iglesia, se pusieron a orar y mi bar se quemó, mi negocio se quemó. Entonces el juez estaba mirando y le pidió al pastor que hablara y el pastor estaba como contrariado y le decía, señor juez, claro que dijimos que íbamos a orar, pero tampoco, ¿no? O sea, sí oramos, pero nadie pensó que eso iba a pasar. Eso es una casualidad, no es culpa de la iglesia. Y en medio de esta conversación, el juez los corta y les dice, alto, yo quiero aclarar algo, porque nunca había visto un ateo con tanta fe en la oración y un pastor de una iglesia con tan poca fe en la oración. Y a veces somos así nosotros. Cuando Jesús murió, no fueron los discípulos los que recordaron que iba a resucitar. Fueron la gente que no creía en Jesús, la que se acordó y pensó que iba a resucitar. Es que a veces ellos creen más que nosotros. No podemos dudar al orar, porque no podemos dudar de Dios, porque Dios nunca falla. Pastor, pero es que ya son demasiado tiempo, es demasiado años. No te olvides del paralítico que estuvo 40 años esperando un milagro y que alguien le empuje al agua. Y en el año 40, nadie lo empujó al agua. Llegó Dios mismo a sanarla.
No te canses. Cree. No dudes. Porque entiendo que estás cansado, cansada. Pero Dios está allí. Dios está allí para ti. Solo debes saber que tú eres su hija, su hijo. Debes orar en el nombre de Jesús y debes tener fe en que tu Dios pronto va a responder. No te canses. Vas a estar bien. Dile a la persona que está a tu lado, no te canses. Va a estar bien. Termino con esto. La tercera gran verdad que Jesús nos dice en este pasaje es que tenemos un gran Dios. Por si te habías olvidado, tenemos un gran Dios. Y sabes, es el Padre bueno que da buenas dádivas o que da buenas bendiciones a sus hijos. Dios es un Padre bueno. Por eso termina Jesús diciendo, Mateo capítulo 7, versículo 9 en adelante, dice, ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? O si les piden un pescado, les dan una serpiente. Jesús dice, claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes? ¿A quiénes? A quienes le pidan. Y el problema es que has dejado de pedir porque te has cansado, porque has perdido la fe quizás, porque se ha enfriado tu primer amor o porque te has olvidado quién es tu Dios. Necesitas recordar. Necesitas recordar en quién has creído. El salmista decía, mas yo sé en quién he creído y es poderoso para salvarme. Hay una canción de eso, ¿se acuerdan? Mas yo sé a quién he creído y es poderoso para salvarme. Y en ese día glorioso me iré a morar con Él. ¿Cuántos vamos a ir con Él? ¿Cuántos vamos a ir con Él? No te olvides en quién has creído. Es un Padre bueno, un Dios poderoso. Jesús concluye con esta frase tan bonita. Y el énfasis está en el corazón del Padre. La razón, hermanos, de nuestra confianza está en el corazón del Padre. Dios no responde porque insistimos mucho, sino porque Él es bueno. Amén. Dios no responde porque insistimos. Dios responde porque, bueno, ¿qué es? Es bueno. Él no nos da siempre lo que pedimos, pero siempre nos dará lo que necesitamos. Siempre. Él va a darte todo lo que tú necesitas. Sin embargo, es importante considerar eso. Y es que a veces nos estamos conformando con poco. Y por eso no oramos. No buscamos de Dios, nos conformamos con poco. Miguel Núñez tiene una frase que me gusta mucho y dice, el problema es que muchas veces pedimos migajas del mundo, cuando Dios nos ofrece sus riquezas en gloria. Pero para nosotros no es suficiente. Es que no es lo que queremos. Y otra vez vuelvo a repetir, si tú no estás buscando el reino de Dios y su justicia, entonces sus riquezas en gloria serán poco para ti. Porque lo que tú y yo estamos buscando quizás es encajar en este mundo. Es que el mundo nos admire y nos reconozca. Es tener cosas materiales. Pero es que Dios nunca dijo que eso te iba a llenar. Lo que Él ha prometido es que Él te iba a dar sus riquezas en gloria. Sus riquezas en gloria es su bendición, su gracia, su misericordia, su amor, su perdón, su restauración, su transformación. Hermanos, si te estoy hablando de esto y en tu cabeza tú dices, es que esto no me sirve, no estás buscando su reino. Estás buscando tu reino. Porque lo que quiere darte es sus riquezas en gloria. Y es paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es dormir bien. Y es protección porque caerán a tu derecha y a tu izquierda y tú no. Y es que no tendrás miedo aún ni siquiera de la flecha que se lance en el día o de la enfermedad que acecha en la noche. Tú no tendrás miedo porque esas son sus riquezas en gloria.
que la provisión estará segura, y no para que seas como rico MacPato, sino para que tengas lo suficiente, porque va a alcanzar, porque va a estar bien, porque Dios es proveedor. Su riqueza en gloria es reconocer que eres nuestro sanador, que es nuestro proveedor, que es nuestro estandarte, nuestro escudo, que Él es el Dios todopoderoso y es nuestro Dios. ¿Y sabes cuál es su riqueza en gloria por encima de todo? Es que nos dio a Jesucristo y tú y yo tenemos vida eterna. Y nos ha librado del fuego de la condenación, porque ya nosotros no estamos muertos, mas ahora en Cristo estamos vivos. Gracias a los que dijeron amén, están vivos, los demás no sé, pero estamos vivos, ¿sí o no? ¿Me entiende? Y esas son sus riquezas en gloria. Tus riquezas es que quizás no tenías una familia y ahora tienes una familia en la fe. Probablemente tú estabas con ansiedad, con depresión, y cuando conoces al Señor, Él te libera porque te da esperanza, fe, te da fuerza. Pero ¿por qué, pastor, estoy así? Es que estás buscando este reino, este mundo. No estás buscando su reino. No estás buscando sus riquezas en gloria. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu corazón? Santiago capítulo 4, versículo 2 y 3 dice, desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. ¿Cómo estamos orando? No solo se trata ahora de la forma, ahora también importa el contenido. ¿Qué estamos orando? ¿Qué estamos pidiendo? La oración eficaz no solo es la forma en que oramos, en cómo oramos, es qué estamos orando, qué estamos diciendo, qué estamos pidiendo, por qué estamos clamando. ¿Cuántos piden porque la iglesia crezca? Gracias, 2, 3. Y es la verdad. ¿Cuántos venimos a la oración? Pocos. Un evangelista llegó a una iglesia muy grande en Estados Unidos y era muy famosa porque el pastor predicaba muy bien. Era arequipeño también. Y de repente el pastor salió y dijo, los espero en la reunión de oración a todos. Eran más de 3,000 personas las que congregaban en esa iglesia. Y este evangelista estaba emocionado y dijo, yo voy a ir a esa reunión de oración. Y era un día a las 7 de la noche y él dijo, yo voy a llegar temprano porque el salón donde va a ser solamente era un aforo de 500 personas. Y dijo, son 3,000 personas, no vamos a entrar. Yo voy a llegar temprano a esa reunión. Entonces él llegó un cuarto para las 7 de la noche, él estuvo allí listo para la reunión de oración y estaba esperando. A las 7 de la noche abrieron puertas, el hombre entró solo. Y dijo, está bien, es temprano, seguro ahorita llegan. Eran las 7:10, 7:15, y no llegaba nadie. Entonces él estaba preocupado porque estaba emocionado. Quería ver cómo era la reunión de oración. Entonces salió, miró y dijo, ¿estoy en el lugar correcto? Y dijo, sí, sí estoy en el lugar correcto. Ese es el nombre. Ese es el lugar donde el pastor había dicho. Y el pastor dijo todavía, hay algo que me pesa en el corazón. Entonces él estaba emocionado. 7:30, y no llegaba nadie. De repente, unos minutos después, llegaron unas cuantas personas hablando de cualquier otra cosa, hablando de política, de fútbol, qué sé yo, y lo demás. Pero sabes, 7:45 llegó el líder de la reunión de oración. Hizo una oración sencilla, rápida, les predicó una palabrita a los que estaban allí y se fue. Y el evangelista se quedó pensando, ¿qué fue esto? ¿Dónde está la adoración? ¿Dónde está la búsqueda de Dios? ¿Dónde está la oración por los enfermos? ¿Dónde está la oración por la sanidad? ¿Dónde está? Pero a veces el crecimiento es espuma. Pero si no está cimentado en oración, se fue muy decepcionado. Porque una iglesia de 3,000 personas solo vinieron a la reunión de oración 7 personas.
Y esa es la realidad de todas las iglesias, de todas. Es que estamos muy ocupados para orar. O tenemos paradigmas como es que yo oro en mi casa solo. Esa nunca fue la voluntad del Señor, que tú oraras solo, sino que te vengas a juntar con la iglesia también. Por eso decimos Padre nuestro, no Padre mío. Pero no venimos a orar. Hermanos, es un reproche. Es buscar el rostro de Dios. Una iglesia que ora crece. Y tenemos que empezar a dar. Porque Dios quiere que nos acerquemos a Él. Hermanos, buscas aprobación, placer, seguridad material. Dios te ofrece identidad, gozo, propósito y paz. ¿Qué vas a buscar? ¿Qué prefieres? Porque identidad, gozo, propósito y paz son sus riquezas en gloria. Hermanos, Tozer decía lo siguiente: la oración es un ejercicio para ganar o de ganar la atención de Dios, sino encontrar la disposición de nuestro corazón para escuchar su voluntad. Deja de dejar la oración al destino, al veremos, ya se dará, ya se presenta. No, agéndalo. Sé intencional en orar. Sé intencional en buscar a Dios. Seamos intencionales en entrar en su presencia. Ya no más. No podemos tener 10, 15, 20 años en la iglesia de cristianos y no poder orar. Y de solo tener 3 oraciones al día por los alimentos. O tener oraciones vagas y simples. Es que la oración no se hace en la carne. La oración se hace en el espíritu. Y yo quiero pedirte algo, solo si es que lo puedes hacer. Quiero pedirte algo. Ora hasta que ores. Ese es el único ejercicio que te voy a dejar para esta semana. Ora hasta que ores. Diga conmigo, voy a orar. No, así no, o sea, con tanto ánimo para orar tampoco, ¿no? Diga conmigo, voy a orar hasta que ore. ¿Qué significa esto, hermanos? Que significa que cuando tú te vas a poner a orar y si de repente estás orando, Señor, te alabo, te bendigo, te agradezco, ¿qué voy a cocinar mañana? Si se te va la cabeza, ¿sabes qué? No vas a empezar a reprocharte, decir, yo no sirvo para orar, esto sí no es para mí, no te vas a reprochar, eso es lo que el diablo quiere. ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a devolverte a tu punto y vas a empezar otra vez. Señor, aquí estoy de nuevo. Vas a orar hasta que ores. Y si tú eres de los que tú ora echado en la cama y estás, Señor, gracias por este día, y te duermes. No, entonces no lo hagas así, porque te estás durmiendo, eso no sirve. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué haces? Te pones de rodillas. Pero pastor, yo soy malo hasta para eso porque hasta de rodillas me duermo. Camina entonces, porque si ya te caes caminando te vas a golpear y aprenderás. Pero camina orando, no pasa nada. Pero pastor, es que no se ora de rodillas. No, también puedes orar caminando, no te preocupes. No cierres los ojos nomás si vas en la calle, pero camina. ¿Me entiendes? Camina y ora hasta que ores. No hagamos oraciones de soltar palabras al viento y ya está. No hagamos oraciones por cumplir, porque queremos sentirnos bien. Ay, voy a orar porque, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Y uno se siente como que cumplí. No, es que eso no es orar. Eso es cumplir una tarea. La oración hay que disfrutarla, porque estamos entrando a la presencia de nuestro Padre, de nuestro Dios bueno, que nos va a dar buenas cosas. Disfruta la oración. Una oración eficaz se disfruta, no se cumple. Ora hasta que ores. Podemos hacerlo, porque eso es lo que Cristo quería para nosotros. Por eso estás cansado, por eso estás agotado, por eso sientes que ya no puedes más y estás perdiendo la esperanza, porque estás orando en tus fuerzas. Necesitas orar en las fuerzas de Cristo Jesús, en el poder de su Espíritu Santo. Ora
hasta que pares.